El poder de su presencia. ¿Cuántos saben que su presencia, la presencia de Dios cambia muchas cosas? Cambia nuestros corazones, cambia nuestras vidas, cambia el que está a nuestro lado. Puede sanar. El poder de la presencia de Dios puede hacer muchísimas cosas. Y debemos estar asombrados todos los días por lo que Él puede hacer. Amén. A veces perdemos de vista el poder de su presencia. Por eso hoy es tan importante. Estamos en un tiempo en el que están pasando muchas cosas. La gente está asustada porque dice qué va a pasar, qué vamos a ver, qué van a ver nuestra descendencia. Porque aunque todo se ve terrible, no quiere decir que la presencia de Dios no esté. La presencia de Dios aquí está en medio aún de los que le alaban, de los que le adoran, de aquellos que fueron escogidos por Dios. Vamos por favor ahí a 2 Samuel capítulo 6 versículo 1. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos eran? 30,000 varones. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Recordemos que el arca tenía unos querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro ¿qué? Nuevo. Era un carro nuevo. ¿Por qué no usaron un carro viejo? ¿Por qué no usaron algo ahí que les sobrara? ¿Por qué no usaron algo del montón? Dile: porque en ese lugar moraba la presencia de Dios. En ese lugar iba a ser transportado lo que en ese momento podía sentirse como la misma presencia de Dios. El arca fue dada o fue hecha para el pueblo de Dios, para que ahí donde estuviese el arca, ahí podían adorar y podían sentir algo diferente, porque la presencia de Dios descendía y comenzaban a suceder cosas alrededor que para el hombre hoy puede ser inexplicable, que el hombre no las puede hacer, que solamente puede hacerlas Dios mismo. Amén. Ese era el arca. Hoy en día podemos levantar nuestras manos y sentir a Dios, porque lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nuestras vidas. Hacemos conforme a su palabra. Entonces, hoy es incluso más sencillo. Si no, hoy tendríamos que traer el arca de quién sabe dónde para tenerla en este lugar y poder sentir algo. Hoy no necesitamos eso. Hoy no necesitamos un recipiente. Pero en ese momento era importante ese recipiente, esa arca. Y qué mejor que llevarla en un carro nuevo, en un carro que estuviera adaptado para las necesidades del arca. Imagínenlo así, como una caja, pues, adornada. Ahorita no les voy a poner una imagen, pero pueden investigarlo ahí en su casa si quieren. Era un recipiente que donde llegaba la presencia de Dios se manifestaba. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Algo sin importancia, ¿verdad?
una persona que va delante del arca, que va cuidando y que va viendo qué va a pasar y que quizás veía una piedra y la quitaba, no sé, tenía buenas intenciones. Ahí estaba ahí porque es como aquellos que dicen, pues ahí va la presencia, ahí voy yo. Ahí va algo valioso, ahí voy yo. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Por qué iban con toda esa instrumentación? ¿Por qué danzaban tan? Porque estaban alegres de que la presencia de Dios iba con ellos, alegres de que llevaban la presencia de Dios a un lugar que ya habían preparado, alegres porque ya tenía mucho tiempo que el arca había estado fuera, que la presencia de Dios había estado fuera de donde ellos estaban. Mira que a veces se siente terrible cuando las cosas están saliendo mal y no sientes la presencia de Dios. Que por más que te esfuerces, a veces yo levanto las manos y digo, no te siento, Padre, y a veces siento impotencia y déjame decirte que no por eso sigo dejando de adorar, sigo dejando de alabar a Dios, porque eso es lo que yo tengo que hacer. A veces ni siquiera lo siento, pero sé que lo tengo que hacer porque no es para que yo sienta algo, es para que Dios vea que su creación, que sus hijos, que su hijo se mueve, que no somos una piedra más, que no somos una tierra más, que aunque fuimos sacados del polvo, Dios nos creó para adorarle a Él. Y Él se alegra que cumplamos esa función. Por eso, la necesidad de hacerlo, y más cuando ahora sí sientes la presencia de Dios, pues lo haces con más júbilo, con más ganas, con más alegría, con más pasión, con más intensidad. Y así iba el pueblo delante, así iba el pueblo, dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, ¿a dónde? Al arca de Dios. ¿Y qué pasó? Y la sostuvo. Porque los bueyes, ¿qué? Tropezaban. Era un carro nuevo, un camino difícil, pero los bueyes pues hacían lo que podían. Los bueyes tenían la función de llevar el carro que llevaba el arca. Ahora, no cualquiera se podía acercar en ese tiempo al arca. Tenían que ser personas en específico. Hoy en día podemos acercarnos a su presencia con un corazón humillado delante de Él. Y muchos de nosotros sentirlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios nos llena de su presencia. Hoy tenemos ese privilegio gracias al sacrificio de Jesús, gracias a que Él fue a la cruz y se rompió el velo y podemos entrar a ese lugar privilegiado donde Dios se manifiesta. Pero en ese tiempo no era así, no cualquiera podía entrar, no cualquiera podía tocar, no cualquiera podría hacer una labor de servicio para Dios. Esto lo vamos a hablar en otro tema, pero aquí lo importante es que quien extendió la mano, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad
y cayó ahí muerto junto al arca de Dios, porque Usa no tenía por qué haber siquiera tocado el arca. No tenía malas intenciones, pero el poder de su presencia hizo que hubiera, tú no estabas hecho para eso, no tenías por qué hacerlo. A veces dejamos también de recordar lo que Dios, cómo Dios hacía las cosas antes y cómo ahora podemos hacerlas gracias a Jesús. Hoy en día hay quienes hasta estando, pues lo decíamos hace rato, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así de drástico ha sido el cambio de antes. No puedes tocar nada, ahora lo puedes tener todo. En ese tiempo la gente tenía miedo, tenía pavor. Le decían a Moisés, muchos años antes le decían a Moisés, Moisés, tú sube al monte, nosotros nos quedamos aquí abajo porque sabemos que allá está terrible la presencia de Dios. Y hoy podemos, cuando estamos cantando, cuando estamos adorando, podemos sentirlos por momentos o tal vez en todo el tiempo. No lo sé cómo sea tu relación con Él, pero cuando lo sientes que Él desciende. Incluso a algunos Dios les habla y dice, cálmate, yo tengo todo bajo control, tú adórame, tú exáltame, no te preocupes por lo demás, aquí estoy yo contigo. En medio de la alabanza, en medio de la adoración suceden muchas cosas. En medio de la oración Dios nos ha dado respuestas también. Porque algunos no están pasando la mejor temporada, pero Dios nos sigue hablando y diciendo, aguanta, esfuérzate, sé valiente, no te dejes impresionar por lo demás. Impresiónate conmigo, es lo que nos dice Dios. Alégrate conmigo, gózate conmigo. Porque en ese tiempo las cosas no eran tan fáciles. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, o también un lugar de quebrantamiento, un lugar donde había pasado algo que a David, dice, entristeció, porque así es la presencia de Dios. Así fue la presencia de Dios en ese momento. Lo que iba siendo una bendición, de repente por una imprudencia, alguien muere. A veces somos imprudentes y no entendemos que el de al lado está adorando, exaltando. Y venimos y lo distraemos. Y se cae. ¿Qué? Pero tenemos que ser conscientes que cuando alguien está adorando, exaltando a Dios, algo está haciendo Dios con él o con ella. Amén. Yo sé que al principio es como complicado. Cuando de repente vamos llegando a la iglesia y vemos que todos están adorando y alabando, y es extraño. ¿Por qué? Porque si llegas temprano y lo ves, dice, no se cansa de levantar las manos este varón o esta mujer. No se cansan de estar diciendo cosas al aire. No se cansan de estarle hablando algo que no se ve. No se cansan de decirle a Dios te amo. Como hace rato la adoración, aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Aún siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Y algunos nos regocijamos porque decimos o nos alegramos. Hablamos medio Reina Valera de repente, ¿verdad? Nos regocijamos. Nos alegramos porque cuando es ese tiempo sabemos que Dios desciende y que tenemos un privilegio que antes no pudimos haberlo tenido. David estaba triste porque Usa
cayó ahí. Porque una imprudencia lo hizo caer. Porque extendió su mano cuando no debía haberla extendido. Dice aquí, y temiendo David a Jehová aquel día, fíjate, David le temió a Jehová, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Tuvo miedo de que si eso le pasó a él, quizás le pudiera pasar a otro. ¿Cuántos de aquí de repente dicen, no quiero levantar mis manos porque siento que algo va a pasar? Y yo no quiero cambiar, yo quiero seguir igual. Ahora, David era una persona que sabía acerca de la adoración a Dios. David desde muy joven adoraba a Dios, entendía la adoración, pero David no podía hacer ciertas cosas. Usa no podía hacer esas cosas. Hoy puedo gozarme viendo niños que alaban, que adoran, que levantan sus manos, y yo espero que eso quede ahí y que cuando sean adolescentes o cuando sean jóvenes o cuando sean adultos, lleguen aquí o vayan a la iglesia o vayan al templo o vayan al lugar de reunión y extiendan sus manos, porque no va a haber peligro de nada. En ese momento extender una mano fue peligroso. Peligro de muerte. Nada más que ahora David ya no estaba tan convencido de llevar la presencia de Dios a su hogar. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. Dijo, no la quiero, yo no quiero la presencia de Dios. David era el único que tenía la autoridad para llevar el arca de donde quiera que estuviera a la ciudad. Si David decía que no, el arca no iba a llegar. Y claramente David dijo, el arca se va a otro lugar. No la quiero aquí. ¿Cuántos de aquí dirían, yo no quiero la presencia de Dios en mi casa? Yo no quiero nada de Dios en mi casa. Yo no quiero saber nada de Dios. En ese momento, David hizo eso. David rompió en ese momento con un compromiso que tenía, o un pacto que tenía con Dios para llevarlo a su ciudad. Mira qué tan importante es la autoridad. Porque el pueblo se pudo haber levantado y decirle, David, esto no está bien. Hay que llevar el arca a la ciudad. Pero nadie dijo nada. Ahí te queda como enseñanza, nos queda como enseñanza. El que cuando la presencia de Dios va a llegar a tu hogar, tiene que estar respaldada por la autoridad. Fíjate quién es la autoridad en tu hogar. Si no, va a ser algo complicado. Es como meter a Dios a escondidas. Y meter a Dios a escondidas está bien difícil. Y algo que platicaba con mi padre hace unos días, o ayer creo, y le decía, de alguna forma, le digo, yo me centré en él a la hora del mensaje de Dios, porque yo decía, si no le llega el mensaje de Dios a mi padre, él es el que tiene la autoridad en el hogar. Si él no abre la puerta a Dios, Dios no va a hacer lo que se tiene que hacer ahí. Me centré en él, me centré en mis padres. Si ellos no aceptan, me la voy a ver bien difícil ahí en la casa. Por eso, cada vez que íbamos a un congreso, cada vez que íbamos a un evento, cada vez que atendíamos la palabra, siempre los involucré a ellos dos. Te estoy hablando de tiempos de que yo no era pastor. Porque así como David tenía la autoridad
de llevar el arca, también tenía la autoridad para mandarla a otro lugar. Por eso en un hogar es bien importante, aunque tú le puedas abrir tu corazón a Dios, fíjate en qué lugar estás sentado. Fíjate quién es la autoridad, porque tanto puede llegar la presencia de Dios a tu casa, como no. Yo soy bien específico en eso. Por eso cuando me dicen, hermano, le digo, no les digo nada, pero le digo, no hay mucha autoridad en él o ella. Soy pastor, soy tu pastor. Y lo hago para que tú también puedas abrir esa puerta a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aquí, yo quiero que la presencia de Dios llegue a tu casa, pero para que llegue a tu casa, si tú no eres el titular, si tú no eres la cabeza o la ayuda idónea de la cabeza, está complicado. Por eso, si eres joven, te va a costar trabajo. Mientras no sea tu hogar. Cuando es tu hogar, no hay problema. Llegas, tú tienes la llave de tu casa, solamente tú sabes a quién se la das y a quién te la quitas. David había tenido miedo, o en ese momento tuvo miedo, y dijo, aquí no. Entonces, dice aquí, de modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom. ¿Y a quién? ¿Qué dijo Obed? Aquí mero, acá que venga, David no la quiere, está haciendo berrinche, piensa que no puede, han de haber pasado muchas cosas por la mente de David. Es que se murió, claro, porque no era su función, porque nadie le enseñó, porque nadie le dijo, no vayas a agarrar ahí el arca, porque no se trata de buenas intenciones. Amén. Porque a veces creemos que por las buenas, es que tenía una buena intención, pastor. No, no es por buenas intenciones, por eso yo preparo. Esta semana tuve unas enseñanzas, bueno, hasta los enseñé a sacar demonios a los de la academia. ¿Por qué? Porque les digo, si ustedes no llevan también, si no saben lo que están haciendo, mejor no lo hagan. No hablen de eso. Inclusive yo les he dicho, lo que se ve aquí no se puede hablar con los demás. Porque son enseñanzas de más nivel, de más preparación. Tú puedes ver videos en YouTube de muchas cosas, pero no tiene nada que ver con lo que Dios en ese momento nos está enseñando, estamos aprendiendo en los jueves con ellos. Dice aquí que David no quiso traer el arca. El arca estuvo en Obed-edom 3 meses y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Qué padre, ¿no? Qué bello esto de que trajeron el arca, pasó un accidente, pasó algo que no tenía que pasar, pero eso provocó que Obed-edom tuviera una casa en donde ahora estaba siendo bendecida por la casa de Dios. Dice, estuvo el arca en casa de Jehová de Edom, dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa de ¿qué? Del arca de Dios. El arca de Dios era importante, la presencia de Dios que moraba en ella era importante. No se podía tomar a juego, que eso es lo que a veces pensamos y que nos tomamos un poquito a juego. Decir, no creo que pase nada el día de hoy. Puede pasar desde el momento en el que pisas este lugar. Puede pasar desde el momento que escuchas a alguien orar. Puede pasar desde que levantas tus manos y empiezas a hablar. David no pensó que el arca fuera a bendecir la casa de Obed. Lo que él pensó era en deshacerse de un problema. Porque a veces entendemos que la presencia de Dios es un problema. Todos van a estar contra mí, todos me van a decir de cosas, siempre me van a estar dando carrilla de que a dónde vas,
¿qué estás haciendo? ¿Por qué lees la palabra? No te metas en eso. Ahora vas a ser un fanático. Mira, no te metas de lleno. Y se vuelve un problema para muchos. Vas a perder amistades, vas a cambiar tu forma de ser, hasta la forma inclusive tal vez de vestir, vas a cambiar la forma de dirigirte con los demás, vas a dejar hablar como hablas. Porque a veces pensamos que la presencia de Dios es una carga. La presencia de Dios no es una carga. Es algo que te va a bendecir. Es algo que va a ser bendición para ti. Dice aquí, ¿para quién más fue? Para toda tu casa. Cuando tú eres autoridad en tu casa, eso se refleja hacia toda tu familia. Por eso son tan importantes los hogares. Tu hogar es importantísimo para Dios. Y te repito, por eso los papás son importantes. Que los papás aprendan. Papá y mamá aprendan, porque son los que van a abrir la puerta para que la presencia de Dios vaya sobre todos. Mientras no estén las cabezas o la cabeza y la ayuda idónea donde tienen que estar, en lo que tienen que estar, es un continuo ir y venir. Saca de aquí a la presencia y la vuelves a meter. Sácala de aquí otra vez y la vuelves a meter. Y busca la forma. No, tiene que llegar a ellos. Tienen que entender que es una bendición tener a Dios. Hay quienes les es carga. Y así es al principio. Es carga porque tienes que cambiar todo. Tienes que cambiar tus horarios. Tienes que cambiarle a la gente a la gente que ves desafortunadamente, o Dios te las cambia. Tienes que cambiar tu carácter. Tienes que cambiar tu percepción acerca del compromiso. Tienes que cambiar tu percepción acerca de tu trato con los demás. Todo cambia. Obed-edom se arriesgó y dijo, tráiganla. Entonces David fue, dice, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de ¿dónde? De David. Era el tiempo ya de que regresara. 3 meses se dilataron para que recapacitaran, porque vieron que a Obed-edom le estaba yendo bien. Por eso a veces como que se malinterpreta un poco cuando les digo, es que me está yendo bien, a mí me está yendo bien. Digo, tal vez no se me note mucho, pero a mí me está yendo bien. A ti te puede ir bien o mejor de lo que estás ahorita, pero tienes que preparar tu lugar. Tienes que dejarle entrar. Tienes que dejar que Él tome el control de todo, que tome el control de tu vida. Deja de ponerle excusas, deja de poner pretextos, deja de decir es que a aquel le fue mal. Sí, ¿a quién le fue mal? ¿A quién le fue mal? ¿El que sacó la mano? ¿Quién fue? Usa. Es que a él le fue mal con Dios. Pues sí, pero él no estaba listo. Tú sí estás listo. Tú y yo estamos listos para decirle, Padre, aquí está. Te doy la llave de la casa es tuya. Mi hogar es tuyo. Mi vida es tuya. Nada se mueve de aquí si tú no quieres que se mueva. Y yo me voy a detener hasta que tú me digas que me detenga también. Amén. Está bueno, dice. Vamos en el 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino fino. Aunque tú podrías decir, era de lino fino. Era un vestuario común en ese momento. No eran los vestuarios de un rey. Él agarró y se puso a danzar porque él estaba alegre, porque la presencia de Dios iba, porque el arca iba a llegar a su ciudad. Porque déjame decirte
que si llegaba el arca a la ciudad, ¿quién iba a ser bendecido? Toda la ciudad. Y déjame decirte que cuando llega la presencia de Dios a tu hogar, son bendecidos todos los de tu casa, pero también tu colonia, tu barrio, son bendecidos porque ya tienen a un cristiano, a una cristiana que va a orar por ellos. Porque ya tienen a alguien que los va a saludar y les va a decir: Dios te bendiga, buenos días, Dios te ama, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, levántate, eres bendición en mi vida. Podemos decir eso. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba vestido con un efod de lino fino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Alegres, dichosos, con un sentido de por fin va a llegar el arca. Después de tanto tiempo, después de tanta espera, ya lo vimos con Obed-edom, le fue bien, ahora nos va a ir bien a todos nosotros. Así debemos recibir la presencia de Dios. Gracias, Padre, porque me alcanzaste. Era un inútil, ahora soy útil a tu reino. Porque antes éramos inútiles. Ahora somos útiles para Él. Ahora Él te puede usar para hacer bendición para otros. Ya dejaste de ser piedra de tropiezo del mundo para convertirte en bendición para aquel que necesita algo de Dios. Pero tú tienes que abrirle la puerta de tu casa a Dios. Ábrela como puedas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. ¿Qué es menospreciar en su corazón? Burlarse. Y más porque no traía sus ropas reales tampoco. Decía: a ver nomás, David, lo que anda haciendo. Ese es el rey. ¿Qué anda haciendo ahí? ¿Por qué se alegra que la presencia de Dios venga? ¿Por qué se alegra si hay cosas más importantes que Dios? Lo mismo dijo Judas con sus 30 monedas. Son más importantes las 30 monedas que Jesús. Hay cosas que nosotros, por nuestras acciones, las volvemos más importantes que su presencia. Y esa mujer decía: ¿qué puede ser tan importante para que el rey se rebaje a vestirse como los demás y a estar danzando como los demás si él es el rey? Es que no todos han experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Yo al menos me alegro, me gozo, grito, alabo, danzo. ¿Por qué? Tal vez porque pues yo he visto lo que Dios ha hecho. Porque su presencia no permite que nada pase fuera del control, fuera de lo que Dios quiere en mi vida. Y eso da paz. A mí me da paz. Porque digo: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo Dios, ¿qué? Y confiadito me duermo. Es que está temblando, pastor. Deja que tiemble. Es que se me fue el techo. Que se vaya. Es que ya no puedo caminar. Pues, fíjate en los paralímpicos. No tienen piernas y van a olimpiadas. No tienen manos y nadan. Y no se están quejando. Los veo bien alegres ahí con sus medallas. Bueno, no vino Nick Bujic, o va a venir a la Ciudad de México a la marcha. No tiene ni brazos, ni piernas. Está así de ese tamaño, de aquí a aquí.
y es conferencista internacional. Y a veces nosotros nos quejamos, pastores, que me dolió el dedo, por eso hoy no pude ir. Córtatelo, dice la palabra. Si eso no te va a permitir entrar en el reino, córtatelo. No sirve para nada. Pastor, yo sí le agradezco a Dios por todo lo que tengo. Le digo, gracias, Padre, porque llegué entero. Muchos de los que conozco no llegaron completos. Unos llegaron sin ojos, otros llegaron con el montón de cosas, sin manos, otros llegaron. Yo le agradezco a Dios, por eso le alabo y le exalto y me alegro con Él y me alegro con mi familia porque llegué completo. Cosa que algunos no van a llegar completos. Pero también entiendo que hay que atender al llamado. Yo me identifico más quizás con Obed-Edom que con David, porque yo vi mucha gente que aparentemente estaba muy preparada, pero no reconocieron que la presencia de Dios había llegado. Y yo fui de los que dije, pues si no quieres ir allá, si allá no te quieren Dios, vente para acá. Aunque sea 3 meses, no hay problema, pero vente para acá. Aquí yo te quiero, aquí te quiero en mi casa, aquí te quiero con mis padres, aquí te quiero con mi familia, aquí te quiero. Cuando haces eso, cambian las cosas. Hay una alabanza y viene en la palabra también. Mejor es un día estar con el Señor que 1000 ¿qué? Fuera de ellos. Con un día que tenga tu presencia, Padre, en mi casa. Con un día. Con eso era más que suficiente. Pero gracias a Dios, Él está ahí. Él está en los corazones también de mi familia. Tal vez no en todos. Algunos tal vez ahorita están cheleando, están en otras cosas. Pero hay unos que sí están aquí. Y yo le agradezco a Dios por eso. Estoy alegre por eso. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno ¿a dónde? A su casa. Los mandó bien alimentados. David dijo, a ver, órale, va pan, va carne y va una torta de pasas. Da un pancito más extra. Todos nosotros hemos sido bendecidos. Amén. De una u otra forma, Dios nos ha bendecido. Aunque no hemos dado lo mejor, Dios nos ha bendecido. David sabía que todo iba a salir bien, porque ya lo había visto. Pero ahora, dice, volvió luego David para bendecir su casa, su hogar. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro, ¿un qué? Lo bajó a David, lo quiso bajar. Ahora eres un cualquiera, ahora eres como ellos, ahora eres un tolongo, un aleluyo, ahora eres de aquellos apartados. O como los decían los católicos, a veces, los hermanos, ahora eres hermanos separados, y bien separados, gracias a Dios, y bien juntito a Dios. ¿Por qué? Porque David estaba alegre. Miren, hay desafortunadamente un estigma, una marca hacia los cristianos, que los cristianos se vuelven aburridos cuando llegan a Dios. Cuando estaban en el mundo, y se bajaban, y hasta abajo. Claro, los de más de 40 ya no, luego no se pueden levantar, pero hasta abajo, pegadito, que es perreo, o no sé, pero miren, a mí me parecía increíble cuando trabajé en el Alebrije,
les ponían las canciones más tristes para que se fueran y seguían bailando. Les prendían las luces cuando ya se veía todo el desastre que habían hecho y seguían bailando. Y yo decía en ese momento, porque ya iba a la iglesia, ¿cómo es posible que estas personas alcoholizadas, embarradas, llenas de pecados, se alegran más que los que vienen a la iglesia? Porque a la iglesia, ay, otra vez voy a ir a la iglesia. Ay. Y llegar, y escuchar, y alabar, y andar ahí. Pues sí, se vuelve triste cuando no entiendes. Para Mical, ¿era qué? Burla, era menosprecio, era decirle, eres el rey, no tienes que estar haciendo eso. Tú deberías de estar enfocado en otras cosas, no ahí bailando y como los demás, en lugar de traer tus vestiduras y sentarte, y tú eres el rey, y tú eres el que manda. Su propio hogar, había llegado a su hogar, donde todo su hogar tenía que estar alegre. Mical tenía que estar alegre de recibir a David. Y en lugar de eso empieza con sus cosas diciendo cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, en tono de burla. Como luego les decían a algunos de mis amigos, ¿qué? ¿Ya ahora te crees perfecto porque vas a la iglesia? Gracias a Dios a mí nunca me lo dijeron mis padres. Pero si hay alguien hay familias, ¿qué? ¿De qué te crees muy perfecto? Te voy a decir otra cosa, cuando realmente ya estás en el evangelio y le estás echando todas las ganas y te estás apasionando como David, te van a dejar de invitar. Porque van a pensar que los estás juzgando. Van a pensar que los ves mal. Pero la santidad se siente también. El tiempo que tú pasas con Dios también lo sienten los demás. Algunos se alegran, pero hay otros que dicen, hasta para allá. Más cuando llegas con tu playerita de en Cristo soy más que vencedor y se las muestras. Y ya llegó. Ya llegó el inoportuno o la inoportuna. Más cuando ya, lo primero que baja, creo yo, a veces de las mujeres es la falda. Baja más. Y de los varones como que no sé, nos cubrimos más o quién sabe qué pase, pero sí pasa algo. Se nota cuando tú y yo estamos más, cuando recibimos a Dios, pues, en nuestro corazón. Tono de burla. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas. 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda ¿qué? Tu casa. Precisamente porque quien debió haber seguido era el linaje del papá de Mical, o sea, ella, sus hermanos, sus hijos. Pero ¿qué pasó? Se lo quitó. ¿Y a quién se lo pasó? A David. Yo no quiero, híjole, tal vez me sentiría terrible, porque entrando ahí al callejón, al Pío Rosales, está una casa del maestro, está la casa de mis padres, está otra casa, pero en esa fila no hay nadie más quien ame a Dios. Del otro lado sí, claro, pero en esa fila de casas, no hay nadie más. Y yo me alegro, porque dije, gracias Padre porque te detuviste aquí. Gracias Dios. Pero también me dice Dios, pues es que nada más ustedes abrieron la puerta. Ustedes nada más, ya se las toqué a él, a él, a él, a ella, a ella, todos ellos se las toqué, pero nada más ustedes la abrieron. Así como David abrió la puerta de su hogar, la puerta de su ciudad, para que la presencia de Dios estuviese ahí. Vamos a terminar.
para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez. O sea, si viste que bailé acá, voy a danzar más todavía. Si viste que dancé y que nada más brinqué de aquí a aquí, ahora voy a brincar de allá hasta allá. Si viste que me aloqué un poco, ahora me voy a alocar más. Y que para que me veas tú y me vean todos y vean que la presencia de Dios la amo. Porque algunos, o sea, no les gusta expresarse. Y te digo, no lo entiendo porque yo sé que en el mundo lo hacías. Digo, no te puedo sacar el video de las fiestas a las que ibas, pero de que te alegrabas y de que te movías, lo hacías. Y aunque te doliera el pie, aunque trajeras el ojo de pescado, aunque trajeras un callo de este tamaño, aunque trajeras la ciática, te movías. Y ahora que estás en Dios, baila, danza, grita de forma intensa. Aquí sí puede ser un intenso para Dios, ¿eh? Yo sé que a las mujeres de repente les molestan los hombres intensos, pero aquí sí puede ser un intenso o una intensa para Dios. Alégrate, desenróllate, quita esas telarañas de tu mente que Dios se quiere así. Dios, es que así, Dios me bendice. No, muévete, tienes pies, dánzale, porque quizás un día ya no los tengas y no vas a poder. Entonces, mientras los tienes, dánzale. Se te van a quitar los dolores, créeme. Yo a veces vengo adolorido, o vengo con diarrea, o vengo con tos, o vengo con un montón de cosas, y llegando aquí y empezando a adorar a Dios, se va. Digo, es lo que a mí me ha pasado. Es lo que pasaba en la casa de Obed-edom, supongo. Porque para que dijeran, le está yendo bien, a Obed-edom le está yendo bien, es que le estaba yendo bien. Porque tan le estaba yendo bien que todos se daban cuenta que le estaba yendo bien, que hasta fueron a decirle, David, a él le está yendo bien y a nosotros nos podría estar yendo bien, ahora tráete el arca, muévete, actívate, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. ¿Por qué? Porque la gente de abajo, los que estamos a veces abajo y decimos, qué bueno que se aprendió, qué bueno que se alegró, qué bueno que está aprendiendo de la palabra, qué bueno que está llenándose de Dios, qué bueno que esa casa está cambiando todo. ¡Wow! Yo quiero eso también para mi casa. Yo quiero eso también para mi hogar. Yo quiero también eso para mis padres. A mí me hacía ilusión cuando veía familias completas en las iglesias donde estuve. Porque yo así decía que mi hogar, bueno, que el hogar de mis padres, también todos podamos adorar a Dios. Que también alma aprenda a adorar a Dios. Porque a veces nos desenfocamos y pensamos que nada más los más grandes. No, todos, los adolescentes, los adultos, los jóvenes, los niños, todos puedan levantar sus manos a Él. Mical estaba enfurecida porque ella amaba más la postura de ser la reina, de ser la esposa del rey, que andarse rebajando a hacer lo que hacían los demás. La prole, o ¿cómo más le podemos decir? Los de abajo, pues. Porque así le dijo David, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. O sea, no voy a llegar al nivel que tú quieres que llegue. Mical se creía la de acá arriba. Es más, se creía más que Dios, pues. Mical decía, ¿para qué vas? David, deja de hacer el ridículo. Ya deja de andar dance y bailando y bailando. Déjalo de ser. Te ves mal. Digo, con unas todavía de la Sonora Dinamita
o una, no sé, otra, todavía te verías bien. Pero ¿qué haces bailando la de me gozaré, me gozaré? Está mal, te ves mal. ¿Cuántos se agüitarían porque alguien les dijera, ay, te ves mal danzando a Dios, te ves mal levantando tus manos, te ves mal diciéndole que lo amas, te ves mal diciéndole, Señor, gracias por haberme visto que era un vil pecador, aunque era un desgraciado, pero me diste ahora gracia, estoy bajo tu gracia. Mical no había entendido que lo mejor había llegado a su casa. Y a veces no lo entendemos. Lo mejor llegó a ti. Tu presencia está contigo. Si tú la valoras, si tú le das valor a la presencia de Dios, Dios va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu forma de ver las cosas. Va a cambiar tu forma de hacerlas. Va a cambiar tu forma de recibirlas. Cuando tú por fin entendiste y pasaste de ser Mical a Obed-edom, te va a ir bien. Ni vas a saber por qué tanta bendición. Oye, yo no necesito tanto, Dios. No, yo sí. Yo cuando me dice Dios, ¿qué quieres? Todo. ¿En serio qué es? Todo. Pues sí, porque Él es el rey de todo. Hay unos que dicen, nada más dame poquito, Dios. No, a mí dame todo. Por mí no te preocupes, yo no me voy a mover de... O sea, yo no soy de los que me llegan bendiciones y me olvido de Dios. Mangos, ¿qué? ¿Por qué? Porque yo sé que las bendiciones siguen llegando porque es Dios el que está conmigo. Amén. Porque yo estoy con Él. Las bendiciones se detienen cuando yo me alejo. Aquellas cosas, aunque fuese, muchos dicen, es que es dinero. Sí, pero hasta el dinero se puede volver maldición si no está bajo lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, ¿por qué yo me voy a mover? O por qué yo, cuando alguien me diga, ¿qué es lo que quieres de parte de Dios? Todo. Todo. Quiero todo. Qué presuntuoso eres, pastor. Qué altivo. ¿Por qué? Si tú le pides al mundo todo, el mundo te va a dar todo también. Y te va a dejar todo lo que tú quieras. Si ve potencial en ti para ser piedra de tropiezo para otros. ¿Tú crees que los artistas no son piedra de tropiezo? Son piedra de tropiezo también. Por eso, aunque yo los pueda ver y gran éxito que tiene y todo eso, no hay nada mejor que la presencia de Dios. Y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pastor, Dios la castigó. Se castigó solita. Se castigó sola. Porque desaprovechó el mejor tiempo. Si llegando David, Mical se hubiese callado la boca y abrazado a David y decirle, qué bueno, habría tenido descendencia Mical. Pero como estamos aferrados a veces a nuestra forma de pensar alejada de Dios, hasta cuando le está yendo bien, la persona que tenemos a nuestro lado nos cae mal. Si tú tienes a Dios en tu vida, te vas a dar cuenta, porque vas a querer que a todos les vaya bien, igual que a ti. Y aunque la estés pasando mal, no por eso vas a querer que otros la pasen mal. Al contrario, si tú la estás pasando mal, vas a seguir queriendo que a todos les vaya bien. Cuando la presencia de Dios llega, cuando la presencia de Dios está en un lugar, quiere decir, o lo que va a pasar, va a ser aún mejor. Ya, prepárate para conocer de otra forma a Dios.
Porque la forma que lo has conocido es de lejos. Ahora lo vas a conocer de cerca. Ahora lo vas a conocer estando en tu casa. Ponte de pie, iglesia. Pongámonos de pie. El poder de la presencia de Dios. Terrible para aquel que no conoce. Es terrible para aquel que le tiene miedo. Pero para aquellos que conocen la presencia de Dios y aprenden a través de la palabra lo hermoso que es, se te va a abrir un infinito de posibilidades. Vas a decir lo que pudo haber pasado en 10, 20 años, pasó en un día. Pasó en una semana, yo ni lo veía venir y Dios lo hizo. Porque la presencia de Dios está. La presencia de Dios está contigo, en tu casa.